Bienvenidas y bienvenidos a mi canal, soy Iris y ya estamos en septiembre, eso significa BookTube al grito de guerra y el primer video de esta dinámica de este año es que les voy a hablar de libros sobre un personaje histórico bastante polémico, uno que nos enseñan en la escuela y que desde ese momento tiene una carga negativa, traidora, la responsable de la caída de Tenochtitlan, la responsable indirecta de la situación de los indígenas en nuestro país, en fin, muchas cosas negativas sobre esto, porque como bien dice Yasnaya Aguilar, la historia la han contado los hombres, los europeos y en español. Entonces en este video les voy a platicar de varios libros que analizan a esta persona desde distintas facetas y esa persona es Malin Singh. Y es que pues Malin Singh tiene toda esta idea de traidora, se enamoró del conquistador y toda la cosa. Incluso Octavio Paz habla de ella como la chingada o una mujer violada que se da voluntariamente al conquistador y que representa a las indias, o sea, citando indias, fascinadas, violadas o seducidas por los españoles. Hay tantas cosas que decir sobre esa parte, pero bueno. El primer libro que voy a mencionar es probablemente el más famoso de el que citan regularmente varios de los otros libros que mencionaré en este video, y es Malin Singh, una mujer indígena en la conquista de México, de Camila Townsend. Supe de este libro gracias a Yasnaya Aguilar, que lo ha recomendado y mencionado en varias ocasiones cuando utilizaba Twitter. Es un texto de estudio que se lee como una novela y explora pues la vida y cómo se ha creado la figura de Malin Singh. No lo he leído porque solamente está en Bookmate. Pregunté por Twitter a la editorial y se supone que en algún momento lo van a poner en script. ¿Cuándo va a ser eso? ¿Quién sabe? Pero en algún momento, si no lo leo en script, me lo voy a comprar porque lo necesito. Actualmente estoy leyendo otro libro de Camila Townsend y me gusta mucho cómo lo plantea. Entonces creo que va a ser una lectura muy interesante. Les digo, es una referencia de muchos otros libros que voy a estar mencionando. El siguiente es Hijas de la Historia, de Isabel Revuelta Poe. Ella es una divulgadora histórica y entonces pues este libro es un poco en la onda de cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, mexicanas que hicieron historia, ya saben, como pequeñas semblanzas de distintas mujeres que participaron en momentos históricos de nuestro país. Y claro que inicia con Malin Singh, aunque en realidad pues no se centra como en ese periodo histórico, sino que por ejemplo después habla de Tepuico, la hija de Moctezuma, de la China poblana y de otras. Pero en la parte de Malin Singh hace un resumen de su figura. Recurre a varias fuentes, incluyendo, como les digo, el de Camila Townsend, para contar de una manera resumida cómo es que termina siendo intérprete de Cortés, pero sí da el contexto necesario para que entendamos por qué ella es vendida y luego entregada a Cortés y a sus hombres. Se explica como muchas de las cosas del gobierno de los pueblos mesoamericanos, porque se cree que Malin Singh formaba parte de una familia importante de, se me fue el nombre, de un pueblo del sur de México, y por X razones que pues ahí se explican, termina siendo una esclava dada a los españoles. No hay mucho análisis sobre lo que aquí cuenta, pero pues es un buen resumen, una embarradita sobre Malin Singh. Yo no lo leí como tal, sino que lo escuché en audiolibro en script, y de hecho voy a dejarles en la caja de descripción un link con el que pueden obtener 2 meses gratis en esta plataforma, y pues ahí varios de los libros que voy a mencionar están ahí, entonces pues los podrían checar, ¿verdad? Les digo, fue un audiolibro que creo que es un formato que funciona más con este tipo de libros. Luego uno que me fascinó y es 3x3 en clave Malin Singh, 9 aproximaciones a su figura, de Yasnaya Elena Aguilar Gil. Yo a Yasnaya la súper admiro y es una lingüista miche, y bueno, como ella misma dice, en este breve ensayo analiza a Malin Singh
desde la perspectiva de Yasnaya, es decir, siendo una mujer perteneciente a uno de los pueblos originarios y siendo una mujer lingüista, porque aquí pues explora mucho sobre eso. Es el nombre de Malintzin. Hay muchas teorías sobre cuál era su nombre real. Explica lo importante que era el nombre para los pueblos originarios y cómo en realidad pues se decidía o en algunos casos llegaban a cambiárselos. Entonces es muy difícil saber cuál era el nombre original de Malintzin. Hay quienes dicen que es Malinali Tenepal. Realmente quién sabe. Pero sí explica de que, por ejemplo, a ella la bautizan como Marina. En el náhuatl no hay fonema R, entonces lo convierten en L y es Malina. Y posteriormente, con toda su labor de intérprete y la manera en la que era recibida por los gobernantes de estos pueblos con los que se entrevistaba Cortés, se le agrega el honorífico Tzin, que pues por lo que entiendo sería un poco el equivalente de doña, y se convierte en Malintzin. Entonces como que esta idea de los pueblos originarios la veían como una traidora, no realmente, porque en el mismo nombre va implícito este respeto que le tenían y que le daban un reconocimiento al lugar que estaba ocupando en estas negociaciones. En este breve, muy breve ensayo explora su figura desde distintos puntos, no solo el nombre, también un poco la manera en la que Malintzin es retratada en los bailes de los pueblos originarios, que de nueva cuenta desmiente esta idea de que ellos la veían como una traidora porque por su culpa, no sé qué, partiendo desde el hecho, amigos, de que México no existía en aquel momento. Entonces, ¿cómo pudo haber traicionado a México si México como tal ni siquiera existía? También se menciona mucho, bueno, de que ella era la traductora, entonces sabía español, maya, náhuatl, pero Yasnaya va más allá y menciona como todos los idiomas que se hablaban en esta zona y los que ella debió haber hablado por esa razón. Interesantísimo ensayo, muy breve, pero necesitaba más. Este es de Libros UNAM y también hay un audiolibro en la página de la UNAM. Luego está Malintzin o la conquista, como traducción de Federico Navarrete. Tenemos claro que Malintzin fue la traductora, la intérprete, quizás sea lo más adecuado, de Cortés, y lo que hace Federico Navarrete es analizar ese rol como tal. Y a través de este análisis contradice muchos de los mitos que giran en torno a la figura de Malintzin. Y por ejemplo, a Cortés, o sea, los gobernantes con los que hablaba y otras personas se referían a él con el nombre de Malintzin porque ella era la que hablaba. Entonces la veían a ella en una posición de poder más alta que a él. También se pone como a explicar esta visión que tenían los pueblos originarios sobre las mujeres en relación a los hombres, en el sentido de que cómo ellas podían contener o desatar la rabia masculina, y por eso veían a Malintzin como el enlace para que así se contuvieran la violencia que desataban los españoles en ciertos momentos. O sea, como que explica toda esta visión que había en aquel tiempo, que me pareció algo sumamente interesante. Y también resalta mucho la figura como intérprete de Malintzin, porque Cortés, pues en sus cartas y en la visión que tiene, no solo ningunea a Malintzin, solo la menciona una vez en sus cartas, me parece, sino que pues él se pone así como de, ay, yo les dije a esos indios que llevaba, no me acuerdo el término, pero digamos que era un papel del Papa diciendo que esas tierras le pertenecían al rey de España y que debían aceptar la verdadera fe y al verdadero Dios y no sé qué, y me obedecieron, algo así. Y entonces como que Navarrete dice, a ver, esos eran conceptos que los pueblos originarios no conocían. Entonces como que para ellos esa idea del rey, del papa, de la verdadera fe, pues que de hecho al día de hoy hay como cierto debate sobre que los pueblos originarios no tenían dioses como tal. Eran conceptos diferentes, pero los misioneros que recabaron la información encajaron
todas esas figuras dentro del concepto occidental de deidades, pero no eran dioses como tal. Entonces, o sea, a lo que se refiere Federico Navarrete es que había conceptos totalmente diferentes en ambos bandos, y la labor de Malintzin era intentar encontrar un punto en común. De hecho, la traducción que hacía Malintzin tenía que ser así de Cortés me dice esto, le pregunto qué significa esto, qué significa aquello, entonces busco algunos conceptos equivalentes para decírselos al otro y el otro, y así. O sea, fue una vía de traducción bastante compleja. De hecho, se dice que, por ejemplo, ya saben, Moctezuma, el cobarde, Moctezuma, el crédulo, pero en realidad hay quienes dicen que no, que lo que pasa es que pues eran conceptos, mundos muy diferentes. O sea, por ejemplo, lo que pasa en el Templo Mayor, pues parte de eso, porque los pueblos originarios tenían unos conceptos de cómo declarar la guerra. Ellos jamás hubieran hecho lo del Templo Mayor, no porque no pudieran ser crueles en la batalla, sino porque las guerras se declaraban de cierta manera, y los españoles pues nunca hicieron eso, nunca cumplieron con los ritos que los mexicas esperaban para sentirse en peligro. Entonces como que fue un encuentro de dos mundos de conceptos totalmente diferentes. Navarrete nos plantea una Malintzin muy inteligente para saber cómo pues manejar la información que le daba a Cortés y con los gobernantes, y cómo llevó la traducción para parte de su estrategia, porque al final de cuentas ella estaba tratando de sobrevivir en una situación bastante compleja. Además, Navarrete analiza los textos y códices que dejaron los pueblos originarios, donde se mencionaba Malintzin, para ver cómo la consideraban. Este libro también es de la UNAM y está disponible en Script. Malinali Tenepal, la gran calumniada, de Otilia Mesa. Este libro lo tenía desde hace un par de años, me lo compré de segunda mano, y pues es un texto novelado sobre la vida de Malintzin, bueno, Malinali en este caso, porque la autora toma esta teoría de que ese era su nombre original, Malinali, y lo que hace no es solo mostrarnos la época de la conquista, sino lo que pasó después. Eso es lo que me gustó, porque 3/4 partes del libro es qué fue de ella después de la conquista de Tenochtitlan. Y creo que eso es un periodo histórico que no se aborda tanto, la transformación del país, cómo pasó de Tenochtitlan a la Nueva España y cómo ella pues luchó por adaptarse al mismo. Pasamos de un libro en donde Malintzin es una mujer poderosa, inteligente, que maneja la situación, a una mujer víctima de las circunstancias, que simple y sencillamente es llevada por Cortés y por todo lo que lo rodea. La autora defiende a Malintzin, nos dice que pues no fue una traidora, pero en realidad aquí el enfoque está en una Malintzin víctima de la violencia, de haber sido vendida, víctima de que Cortés se la da a uno de sus hombres, un hombre que en realidad pues como que se preocupa por ella, pero después se va a España y queda bajo el total control de Cortés. Una víctima del racismo por ser una mujer indígena, incluso, aunque pues gracias a ella se conquistaron estas tierras, y víctima de Jaramillo, el hombre con el que Cortés la casó. Y pues sí, es contrastante esos dos enfoques, y no solo vemos esta transformación en Nueva España, sino cómo Cortés sigue tratando de conquistar otras tierras, la expedición fallida a las Iberas, que es hoy Honduras, las intrigas que había contra Cortés por parte de otros españoles envidiosos y deseosos de su poder, de poder explotar esta tierra, de Jaramillo. Y en este libro, claro que Cortés es el villano por muchas de sus acciones, pero digámosle que el mayor villano es Juan Jaramillo. Estuve buscando información, no encontré mucha, pero sí hay referencias en otros libros a que Jaramillo le quitó a María Jaramillo, la hija que tuvo con Malintzin, las tierras y encomiendas que le pertenecían porque le fueron dadas a Malintzin. Entonces aquí es como el gran villano, y el hecho de que tratara esa época histórica a mí me gustó mucho, pero sí creo que es un libro bastante
bastante melodramático y un tanto cursi. Además, aunque defiende como que ella no fue una traidora porque no existía México como tal, sí nos muestra una Malintzin que sufre al ver a lo que queda reducido Tenochtitlan y el sufrimiento de los demás indígenas. También está La Llorona y la Malinche, Mujeres y mitos femeninos en México, de Rosa María Espinosa Arcocha. Hace tiempo vi en TikTok un video sobre que La Llorona en realidad había sido un mito, una herramienta utilizada por los evangelizadores para tratar de que las mujeres indígenas no abortaran los hijos producto de la violación. Y cuando vi este libro en Script me llamó mucho la atención y pensé que iba a ser como un poco en ese sentido, y no. Bueno, en realidad hasta el momento no, porque todavía no lo he terminado, lo llevo a la mitad. Lo que sí hace este libro, que es un texto más bien académico, tiene un, no recuerdo si lo menciona en el prólogo, pero sí tiene un tono como de tesis de maestría o tesis doctoral. Lo que hace esta autora, que me parece que es brasileña, es analizar el surgimiento del mito de la Llorona, relacionarlo con deidades femeninas del México prehispánico y también un poco con Medea y la creación del mito de Malintzin. Puede sonar muy raro, pero en realidad está muy bueno porque lo que dice, no sé si ustedes han escuchado que había como esta profecía de que en los tiempos de los mexicas una mujer de blanco pasaba por las calles diciendo, ay, mis hijos, como una profecía de lo que se venía, ¿no? De los españoles llegando y arrasando con todo, y que decían los mexicas que era la diosa, ay, se me fue el nombre, no voy a decir el nombre porque no me acuerdo, y cómo en realidad luego llega ese mito durante la conquista, quién era, y la importancia de cómo los mitos son utilizados como herramienta de educar a la población. Como por ejemplo, cae la Nueva España y está el México independiente, y la Llorona se vuelve parte de la herramienta para impulsar el nacionalismo. Un mito, digámosle, empujado por los intelectuales de aquellos tiempos. Me encanta cómo analiza lo de las diosas femeninas de los mexicas y cómo las veían los misioneros. También explica este surgimiento del mito de la Malinche y toda esta idea del malinchismo y todo. Y bueno, eso surge en el México independiente cuando se empieza a crear esta historia nacional, esta historia oficial, y es necesaria la construcción de héroes y villanos, y pues a Malintzin le tocó el rol de villana porque mujer y otras cosas, ¿no? Entonces es interesante. No sé si va a abordar como lo que les dije al principio, pero la verdad es que me gusta. Lo que pasa es que sí se nota mucho el tono académico y puede ser un tanto pesado, por eso lo voy leyendo poco a poco. Malinche, de Laura Esquivel. Laura Esquivel me encanta, Como agua para chocolate es uno de mis libros favoritos, así que claramente tenía que leer este libro. Y pues no me gustó mucho, ¿verdad? Y la razón es muy simple, y es que Laura Esquivel sí cae en esta romantización de la relación entre Malintzin y Cortés. Nos la muestra como una historia de amor. Ya es algo muy dicho que Malintzin estaba enamorada de Cortés y por eso hizo muchas cosas, por eso traicionó a su pueblo para apoyar a los españoles. ¿Saben? Esa estupidez que uno pensaría que eso ya está superado, y todavía he visto tweets mostrando a Malintzin de esa manera. Y, o sea, amigos, México ni existía en aquel entonces. Así que a diferencia de los libros anteriores, aquí nos muestra una Malintzin enamorada y a un Cortés pues enamorada en la medida en la que un hombre como él puede estarlo. También aborda como estos temas que a Laura Esquivel le gustan, que si has leído como muchos otros libros suyos sabes. Esta manera en la que Malinche aborda la religiosidad, la abraza, pero al mismo tiempo haciendo un sincretismo con sus creencias antiguas. Y mi mayor problema con este libro es esa romantización de la relación con Cortés caer. En primera que nada,
los conceptos de amor romántico eran muy diferentes entre los que traían los españoles y las mujeres indígenas. Entonces así como de, ay, ya se enamoraron de... Mira, es dudoso por esa razón. Y en segundo lugar, hay una diferencia de poder tremenda entre ambos. Eso era abuso y no una relación amorosa. Y entonces como que todo eso a mí no me gustó. Y también, bueno, si lo comparamos con el libro de Otilia Mesa, aquí Juan Jaramillo es un hombre bondadoso que quiere a Malintzin, que la abraza, que no sé qué. Y pues sí, es un libro con este enfoque ya desfasado, diría yo. Malinche de José Luis Trueba Lara, no lo he leído, pero de este autor ya leí Moctezuma y me gustó mucho la narración y cómo recrea esa época. No tengo una opinión porque no lo he leído, les digo, pero Viole ya lo leyó y me dijo que pues está bien, pero hasta ahí. La Malinche de la historia al mito de Fernanda Núñez Becerra. Este libro fue originalmente una tesis de licenciatura en antropología social. Después la autora pues lo desarrolló mucho más y terminó en este libro, que también está disponible en Script y está publicado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, a ver, su sinopsis no dice mucho, pero por lo que estuve revisando en el texto como tal, lo que hace es un análisis de los datos que se tienen como tal de Malintzin y después analiza desde distintos puntos cómo es que se convirtió en mito y sus características. No creo leerlo este mes, pero pues está en Script para cuando tenga tiempo y le dé una oportunidad a este texto. Eso fue todo por el día de hoy. Espero que este video les haya gustado y si ustedes ya han leído alguno de estos libros u otros que no mencioné, por favor déjenmelo en los comentarios. Espero que este video les haya gustado. Muchísimas gracias por verlo y ojalá me acompañen en el siguiente video. Adiós.